Buenos días, Señor. Gracias nuevamente por tu compañía, tu guía, tu celo, tu cuidado, tu sabiduría puesta a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque tú quieres que sigamos avanzando, que sigamos mejorando, que sigamos adelante, pero poniendo cada pie en su lugar, en firme, sin titubear con el principio fundamental y la ley principal que es el amor, Señor. Amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, teniendo provisión para unos y otros, Señor. Mirando el bien de unos y otros, Señor. Aquí estamos y te pedimos, Señor, llévanos a seguir creciendo en esto. Que darle a los demás, darle lo mejor, darle la provisión, pero también, Señor. Bueno, cada quien tendrá su énfasis. En lo personal, hay un énfasis, Señor, que siempre he tenido es el cuidado de las personas. Guíame porque me gusta cuidar a las personas y yo sé que aquí muchos nos gusta cuidar, a otros proveer, a otros guiar, instruir. En todos estos énfasis, Señor, guíanos. En todas estas intenciones del corazón que estén tus palabras, esté tu sabiduría, Señor, para cumplir, Señor, cabalmente lo que queremos hacer, pero que lo que queremos hacer sea perfeccionado por tu querer y por tu sabiduría. Hoy, Señor, estamos aquí buscando tu instrucción, buscando tu palabra, buscando, Señor, para mejorar, buscando para perfeccionar, buscando para morir a nuestra vieja identidad y ahora vivir en Cristo, Señor. Y todo lo que hagamos, y llévanos y muéstranos qué es lo que tenemos que hacer para morir a nuestra vieja identidad. Sigue llevándonos ese proceso de morir a nuestra vieja identidad. Gracias por ponernos a nosotros en el camino la necesidad de morir a nuestra vieja identidad. Hoy, Señor, queremos que tu palabra nos instruya y que en ese camino del de tu palabra, el de tu verdad y con la palabra que es lámpara a nuestros pies también, caminemos correcta, adecuada, segura y fructíficamente. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos das en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amén. Amén, buenos días a todos y hoy quiero que nos alentemos con este tema que no solo nos va a llevar a buscar la perfección en lo que hacemos conforme a una justicia perfecta, sino también a entender cómo vivir en un mundo donde hay leyes, pero muchas veces no sabemos qué hacer con estas leyes porque no son buenas. ¿Y por qué las leyes no son buenas? Ahora, al final de cuentas, ¿qué hacemos cuando la ley no es buena? Eso es el final. Vamos a iniciar por el título. Vamos a iniciar por el título de este tema. Solo la ley es buena cuando proviene de una justicia perfecta. Y recuerden, nos movemos en un mundo con leyes provenientes de una justicia. Ahora, antes de ir a versículos, pero desde ya les invito a que busquen Josué capítulo 1, versículo 8. Repito, Josué capítulo 1, versículo 8. Yo les invito a que, tal como les dije al principio, am, examinemos el concepto de la ley. Bueno, me fui a lo más fuera del ámbito cristiano, a lo que más me podía dar fundamentos sencillos, y es la ley según la Real Academia de la Lengua Española. Y dice, hay dos conceptos aquí que me parecieron muy acertados. ¿Qué es la ley según la Real Academia de la Lengua Española? Regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza, bueno, las leyes naturales. Ahora, en cuanto a los humanos, pues vemos lo siguiente: precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Aquí vemos que hay un vínculo entre la ley y la justicia. Y este precepto está dictado por alguien con competencia, con conocimiento, con solvencia en su conocimiento, pero también lo ideal que fuera, que también sea con solvencia moral, sin nada oculto, obviamente, ¿no? Pero sí, la ley ordena o prohíbe, o sea, abre puertas o cierra puertas, pero siempre en consonancia con la justicia. Y bueno, sí, se dice para el bien de los gobernados, pero aquí hay algo interesante. ¿Quién determina lo que es justo y lo que es bueno para los gobernados? Y
Por eso el título de este tema, solo la ley es buena cuando proviene de una justicia perfecta. ¿Y por qué le digo esto? Porque que algo sea legal no quiere decir que esté bien, que sea correcto. Digo, por muchos tiempos, por muchos años, era legal el poseer una vida esclavizada. Era legal la compra y venta de esclavos, porque conforme a los conceptos jurídicos y a la justicia de la época, estaba bien. Por mucho tiempo en Estados Unidos fue legal segregar a blancos y negros en centros educativos, en instalaciones varias, en los puestos del autobús, en los deportes. Era legal, pero era justo. Y actualmente, y actualmente hay leyes que se están promoviendo y algunas ya se han puesto en vigencia que son legales, sí son leyes, pero no son justas. ¿Pero por qué? Porque recordemos esto, depende del quien tiene el concepto de justicia, es la calidad de sus leyes. Si la persona no tiene un concepto sano o la entidad no tiene un concepto sano de la justicia, va a hacer leyes injustas. Entonces va a legalizar el aborto. Va a legalizar, por ejemplo, que el hombre digas, ahora soy mujer y se va a las instituciones, a los registros, se va a la oficina competente y ahora goza los beneficios de la mujer. Y puede evadir responsabilidades del hombre, como ir a la guerra, por ejemplo. O puede, si hay un sistema de cuotas, ¿no? De porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres, él puede decir, bueno, aquí en esta empresa no hay porcentaje para mí porque ya se llenó la cuota de hombres, pero hay para mujeres. Y si se registra, puede pasar como mujer y compitiendo con las mujeres. Y ni hablar de que cómo esto ha lastimado a las mujeres en los deportes. Hombres que se declaran, que confiesan, que dicen soy transgénero, soy una mujer en el fondo, y con la fortaleza de hombres, cómo están destrozando, incluso en deportes de combate, a mujeres. ¿Qué hacemos cuando las leyes son injustas? Bueno, nuevamente repito, eso lo vamos a ver al final. Pero vamos a Josué 1:8. Y la calidad de la ley que nosotros seguimos, que es la ley de Dios, ¿por qué es? A ver, vamos a ver. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, aquí vemos que inmediatamente el libro de la ley fue este libro que Dios mismo dictó a Moisés. O sea, era un libro que venía de la misma mente de Dios. Y por eso Josué le instruye al pueblo. Por eso esta instrucción es importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él todo el tiempo para que sepas cómo aplicarlo en cada circunstancia, para que guardes este libro de la ley que emana una justicia perfecta y para que por resultado del cumplimiento de esta ley prosperes en tu camino y todo te salga bien. Aquí recuerdo la definición de la RAE, ¿no? De la Real Academia de la Lengua Española, que la ley se hace para que haya bien para los gobernados, para el bien de los gobernados. Bueno, aquí nosotros somos los gobernados de Dios. Él quiere que nos vaya bien en todas las cosas y para eso dice, cumple este libro de la ley. En Deuteronomio 28, versículo 1, podemos ver también que el Señor mismo nos presenta su ley. Ahora mismo nosotros lo tenemos por escritos y también por la voz del Espíritu Santo. Sí, yo creo que el Espíritu Santo nos recuerda, nos hace ver clara la ley, nos hace comprender el fin de la ley en sí. Ahora, aquí vemos cómo al pueblo de Israel se le habló de que la misma voz de Dios estaba presente para que ellos no erraran. Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El Señor, mejor que cualquier ley y cualquier justo que hace leyes, garantiza que por el cumplimiento de sus mandamientos, de su ley, que emana de una justicia perfecta, porque esta justicia perfecta viene de la mente perfecta de Dios, pues Dios a quien cumple esas leyes lo exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bien, y eso ya lo vemos que es lo que se define como la ley. Pero de todas maneras, ¿qué dice la justicia según la Real Academia de la Lengua Española? Pues, vamos nuevamente a la justicia según la Real Academia Española de la Lengua Española, repito, según la Real Academia de la Lengua Española, y después versus qué es la justicia según las Escrituras y según el Dios de las Escrituras. Según la Real Academia de la Lengua Española, justicia es principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Principio moral. Y esto inmediatamente nos lleva a que debe haber una moralidad, una escala de valores morales y una serie de fundamentos morales en quien hace la ley. En Mateo 6:33 vemos primero que todo que Dios tiene principios morales implícitos en este versículo cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una justicia de un ser pensante que es nuestro Dios. Y conforme a esto, si creemos que Él es omnisciente, todo lo sabe, pero que a la vez de la omnisciencia es todo amor, es perfecto en el amor, toda su ley está centrada en el amor perfecto, porque viene una justicia que va de la mano del amor perfecto. Proverbios 21:3 nos dice, hacer justicia es a Jehová más agradable que sacrificio. Les repito aquí, Proverbios 21, y quédense ahí en Proverbios 21, no se preocupen después por saltar a otro libro. ¿Por qué? Porque primero vemos el versículo 3. Hacer justicia y juicios a Jehová más agradable que sacrificio. Ah, muy bien. A Dios le gusta que hagamos su justicia y que le agrada más que lo que a veces nosotros hacemos, que es la compensación. Señor, no soy justo, pero llevo rosas a la casa. Llevo cajas de bombones a la casa. Saco a los muchachos de paseo, pero no soy justo. Nunca soy justo con ellos. El Señor prefiere que seamos justos porque su justicia es perfecta. Pero ya que estamos en Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio a Jehová más agradable que sacrificio, recordemos que en el versículo, o más bien, leamos el versículo anterior, Proverbios 21:2. Y aquí vemos por qué necesitamos buscar la justicia de Dios y no la nuestra, y por qué la justicia de nosotros puede ser tan errada, como para decir, el aborto es legal la discriminación. Es legal negarle, como aquí en Panamá pasó, negarle el derecho de voto a la mujer hasta la década de los 40, cuando la mujer aquí no podía votar. Eso fue legal, porque la justicia era de corazones humanos imperfectos. En Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ahora, como nosotros debemos impartir justicia también, ¿cuál debe ser nuestro camino? Buscar, preguntarle al Señor, ¿qué es lo justo para que yo lo haga? Para que en mi casa haya justicia de los cielos. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo defender? ¿Qué tengo que establecer? ¿Por qué tengo que luchar? Ahora, ya vemos por qué nuestros países sufren, evidentemente. ¿Por qué sufren leyes descabelladas? Porque surgen de corazones descabellados. ¿Por qué hay leyes malvadas? Porque provienen de corazones malvados. ¿Por qué hay protección a veces también sin sentido alguno? Porque protegiendo lo que no se debe proteger, llamando a lo malo bueno y lo bueno malo, porque viene de corazones que no tienen sentido de la verdadera justicia. ¿Por qué incluso? Porque no solamente vamos a hablar de la opresión. ¿Por qué muchas veces nuestros gobiernos aprueban leyes protegiendo, a veces subsidiando excesivamente más allá de los límites, haciendo que sea muy atractivo no trabajar, por ejemplo, no producir? ¿Por qué? Porque viene de corazones populistas que no atienen a la voz del Señor que dice, el que quiere trabajar, que come, a excepción del
desamparado, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del empobrecido, que a ellos los vamos a ayudar, pero que tenemos que llevar también a su realización, a que se puedan sostener, por supuesto, también. Ahora, estamos en medio de un mundo donde hay leyes injustas. Y sí, el Señor dice que debemos respetar tu autoridad, pero en Hechos 5 nos deja bien claro que ese respeto a la autoridad no nos debe llevar a nosotros a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, como las leyes injustas así lo determinan. Que no digamos que es bueno, por ejemplo, que alguien a mí me demanda porque tiene bigotes, barba, aspecto de hombre y le digo buenos días, señor, y después me acuse porque él en su interior es una mujer. Y eso estamos hablando de cosas que ya están pasando. Es injusto que a mí por decirle buenos días, señor, caballero, adelante, bella dama, adelante, yo no soy dama, soy un hombre interiorizando el cuerpo de una mujer y que por eso yo tenga consecuencias legales. ¿Qué hago ante eso? Me rindo y cada vez que voy a preguntar, cada vez que veo a alguna persona le digo, cómo le denomino? ¿Cómo le trato? En Hechos 5 se nos enseña esto bien claro. ¿Qué hacemos cuando las leyes no son compatibles con la justicia de Dios? Hechos 5, del 28 al 30, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Claro, se anunciaba que el Señor había muerto por causa de nuestros pecados, que en un contubernio lamentable entre judíos y autoridades romanas fue llevado a la cruz. Una muerte no merecida, pero que él aceptó porque de hecho él puso su vida, nuestro Señor Jesús puso su vida. Pero el hecho que nuestro Señor Jesús pusiera su vida era para mostrar la injusticia del hombre y la justicia de él, haciéndose pecado para limpiarnos de los nuestros a nosotros. ¿Fue justo lo que hicieron los hombres? No. Ahora, en ese momento, pero vamos a llevarla a un contexto más general. Ellos le dijeron, porque se les prohibía que enseñaran, que evangelizaran, que eso estaba prohibido. Pero ¿era justo decirle a las personas que había un Salvador? Por supuesto que no, porque la voluntad de Dios es anuncia que hay un Salvador. Vemos ahí claro, la justicia de Dios dice, anuncia que hay un Salvador. La justicia del hombre dice, no, no lo anuncies, no lo digas. Y en ese momento en que ambas justicias, la perfecta de Dios y la muy imperfecta del hombre, se enfrentan, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que prepararnos, orar para estar fuertes, porque si en un momento dado, respetando las autoridades, tratándolas con respeto, pero nos dicen que avalemos arbitrariedades, abominaciones, porque es la ley, nosotros tenemos que decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que yo tenga que aceptar que, por ejemplo, a mi hijo desde pequeñito se le quiera sexualizar, le quieran llevar drag queens a darles clases de sexo, que les pongan a manipular juguetes sexuales para que tengan un despertar temprano y que yo diga no a eso, va a ser un problema, pero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que nos preparemos para la injusticia que está creciendo, la injusticia de los hombres para tratar de anular la justicia de Dios. Pero ¿en qué hombro se ha puesto el defender la justicia? Bueno, aquí Pedro y los apóstoles lo tenían claro. En sus hombros estaba anunciar el evangelio. Y asimismo, como también se están dando episodios bochornosos, donde, por ejemplo, en un centro comercial, conforme a sus disposiciones, a sus reglamentos, se echó a un hombre porque tenía una camiseta que decía, Jesucristo salva. Asimismo, se están cerrando los cercos, porque era ofensivo para ese centro comercial de tener una camiseta que dice Jesucristo salva. Pero si otro, y no lo dudo, no lo puedo, no tengo las pruebas, pero tampoco las dudas, pero si alguien tenía una camiseta que decía soy
Soy tu papi el más sensual, por decir algo así, una tontería así, seguro que no. Mientras que no tuviera imágenes pornográficas, no le iban a decir nada. O tal vez si decía Alá es grande, no le podían decir nada porque hay que respetar el acervo cultural de los hombres. Porque entonces Alá, Buda, Krishna son acervo cultural y religioso, patrimonio de las culturas del mundo. No le podemos cerrar las puertas, pero a Cristo sí, porque es ofensivo. Porque, por supuesto, leyes injustas, perversas, perdidas de hombres que se han desviado del rumbo y son leyes que no tienen fundamento delante de Dios porque son de injusticias imperfectas. Meditemos en esto porque llegará el tiempo en que seremos muy, muy desafiados, como ya están siendo desafiados muchos en otras naciones, donde se les está forzando a aceptar la malformación de los niños en los centros preescolares, donde se les está prácticamente forzando aquí como, haciendo un paralelo, así como aquí en Panamá se les dice a los niños, vístanse de afrodescendientes en el mes que acaba de pasar, bueno, ahora hagan tributo a los homosexuales, a los drag queens, a el travestismo, porque este es el mes del orgullo homosexual. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estar dóciles o decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y no voy a patrocinar algo que es abominable para nuestro Señor y así en todos los sentidos? Bien, con esto meditamos, con esto nos quedamos y con el agradecimiento al Señor por advertirnos de esto, pero también siempre buscar su justicia y no la nuestra, reemplazando nuestra justicia que viene de cultura, de familia, de costumbres de barrio, de tendencias, reemplazando esa justicia imperfecta de los hombres y buscando la de Dios, legislemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, con verdaderos fundamentos, los fundamentos de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres que nosotros efectivamente vivamos la verdadera justicia para hacer leyes buenas. En la medida que los gobernantes se están alejando de ti, están haciendo leyes que van en contra de tu voluntad porque su justicia es la del pecado. ¿Y hasta qué punto? Es más, esto por decirlo ya se cae su peso, es absurdo. ¿Cómo el pecado puede ser justo si niega tu justicia, niega la veracidad de tus mandamientos? Y es muy triste, Señor, porque tú dices en tu palabra que si guardamos tu ley, seremos prosperados en todo. Por supuesto, ¿qué podemos pensar de pueblos que guardan las leyes del hombre que son en contra de tu justicia? Podrán tener éxitos aparentes o momentáneos, o verdaderos pero momentáneos, pero después esas uvas que tendrán como gran cosecha se volverán uvas agrias, darán vino amargo y ya lo están causando en muchas áreas, en muchas naciones que se están dando cuenta de, de qué daño han hecho a sus ciudadanos por avalar, por abanicar, por impulsar, por imponer leyes que parten de la injusticia del hombre. Gracias, Señor, por esta enseñanza y gracias por ponernos este desafío. Si no es lo que tú dices, puedo respetar, pero no puedo obedecer lo que es injusto. En nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Amén.